MLP Fanfic. Amor frío. Puffben. Seguía volando en dirección a la cueva de ese lobo, ya había amanecido y aún no conseguía llegar, al parecer mi hacha es más pesada de lo que recordaba. Con un poco más de esfuerzo sobre mis alas, conseguí aterrizar en la entrada de ese lugar, sin pensarlo más entré dispuesto a atacar a la bestia que tenía atrapada a Minoru. Al entrar me saqué de onda a no encontrar a nadie, todo estaba con demasiada calma, clavé mi hacha en el suelo por el enojo que sentía en el momento, frustración e ira invadían mi cuerpo. Me quedé viendo mi arma un momento y cerré mis ojos, terminé remontado en el pasado. A una época donde solo era un potrillo y vivía con mi padre en una aldea de ponis nórdicos, mi padre era el jefe de la aldea y el mejor guerrero jamás concebido, siempre quise ser como él y proteger lo que me era importante. El hacha que cargaba le perteneció y la entregó el día de su muerte en el campo de batalla, para mi desgracia yo no estuve ahí, él siempre me apartó de la guerra porque no quería que me convirtiera en la bestia que sabía que podía llegar a ser. El día que murió en combate un mensajero llegó con esta hermosa arma y una nota: nunca olvides tu verdadero ser y defiende lo que esté en tu corazón con esta arma que ahora te pertenece. Después de ese día dejé el pueblo y jamás regresé, viaje sin rumbo metiéndome en más problemas de los que necesitaba, cuando creí que había tocado fondo, dejé el hacha con Sueden esperando que jamás la necesitara de nuevo, mi primo había comenzado una familia, siempre lo he envidiado por eso. Más años pasaron antes de que decidiera volver a Ponyville, quien diría que ese día mi mundo daría un giro por completo, solo tenía que entrar al Sugar Cube Corner y verla. Noru, la razón por la que dejé de correr sin dirección, porque la había convertido a ella en lo más importante dentro de mi corazón. Con ese pensamiento empezó a arder la sangre vikinga que poseía, esa bestia sea quien sea lamentara haberse metido con mi princesa. De un solo moviendo arranqué el arma del suelo, llevándome un poco del suelo con ella, di un salto hacia afuera y empecé a explorar el perímetro. De inmediato noté las delicadas huellas de mi amada, seguida por varias otras desconocidas y unas más frescas que le pertenecían a ese lobo. Seguramente ella había escapado y la siguió para retenerla de nuevo contra su voluntad, eso tenía que ser. Posé el arma sobre mi lomo y comencé a seguir el rastro, no debía bajar la guardia ni por un segundo, ese lobo sabría lo que era enfrentarse contra un vikingo. Solo espera Noru tu semental te salvará. Fin Pof. Desde que me alejé de la cueva de ese salvaje no miré atrás ni una vez, ya había sido suficientes tonterías por un rato, tenía que regresar pronto y buscar a ese idiota Pegaso cabeza de chorlito. El problema era que no tenía ni la más jodida idea por dónde era el maldito camino. Desde que perdí mis alas todo ha sido una jodides, bien podría ahora sobrevolar y llegar sin problemas, pero no. Maldigo la hora en que me las pusieron y se han quebrado. Seguí sin rumbo aparente por un rato más, hasta que me detuve al reconocer el árbol que había pasado 3 veces. Esto sí es genial. Ahora estoy perdida, dije con ironía y enojo en mis palabras, además de que desde hace rato tenía la rara sensación de que me seguían, pero eso ya llevaba mucho rato y se sentía una presencia hostil. Tal vez necesite distraer mi mente, así pensaré con más claridad cuando me calme. Me senté en un tronco que no parecía tan sucio, aparte de que ya estaba algo cansada mi mente no me dejaba razonar como lo haría en mejores condiciones, además que solo me la pasaba pensando si ese idiota de Denmaku ya había regresado y si me estaría buscando. Den. El solo decir su nombre me estremecía, algo me hacía sentir culpable, cosa bastante rara. Recordé lo que dijo ese salvaje de anoche, claro que debió imaginarlo, quien en su sano juicio besaría a esa bestia. Además, si me pusieran a escoger yo solo besaría a... Sacudí mi cabeza, ya estaba pensando cosas raras de nuevo y por si no fuera bastante malo mi cara tenía algo de rubor, lo sentía, suspiré molesta. Me estaba tensando de nuevo y eso no me iba a ayudar a encontrar el camino de regreso. Por alguna extraña razón recordé las palabras que ella me dijo alguna vez. Cuando estés frustrada, deja que las melodías de tu corazón sean tu liberación. No recuerdo si alguna vez esas palabras tuvieron sentido para mí, pero no perdía nada con intentarlo ya para esas alturas. Vaya madres todo, ya ni siquiera me consideraba ni yo antes de llegar a ese lugar. ¿Qué más da? De igual modo estoy sola en este lugar. Aspiré hondo buscando cualquier cosa dentro de mí, incluso cerré los ojos a ver si eso ayudaba. Después de unos segundos lo primero que vino a mi mente fue esa sonrisa, la sonrisa de Den que hace que todo mi cuerpo se estremezca y que sé que solo me la dedica a mí. You see my problem is this. In the amin away. Wishing that heroes, they truly exist. It cry, watching the guys. Can't you see I'm a falling so many ways. But to lose all my senses. That is just so typically me. Oh baby, baby. Oops. I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby. Oops.
Newton Kim in Love. That innocent from above. I'm not that innocent. No podía parar las melodías que salían de mi interior, solo pensar en su bobalicona cara me impedían parar. De pronto algo me tacleó por detrás estrellándome contra el suelo, la cosa encima de mí tenía el aliento más apestoso jamás olido, sus horribles garras de madera trataban de dañarme pero como podía lo esquivaba, con mis patas traseras logré quitármelo para luego salir galopando del lugar, cuando me percaté ya era perseguida por casi una docena de ellos. Maldita sea. Cada que me meto a este apestoso bosque me persigue alguna alimaña. Ya es el colmo. Puffben. Seguía el rastro muy de cerca, presentía que me estaba acercando pues el dulce olor de Noru se hacía más fuerte, claro que huele delicioso. Más que un puñado de panqueques recién hechos, caminada atento a cualquier sonido extrañe, ese bosque es una trampa de criaturas locas por comida, además de que tenía que estar listo por si me topaba con ese lobo. De pronto a mis oídos llegaron algo que jamás había escuchado, era una voz tan hermosa y melodiosa como la de un ángel. Por un momento pensé que era un sueño, me sentí atraído por esa voz y la seguí sin dudarlo, pero de pronto esa hermosa voz se detuvo. Regresé a la realidad y para mi enojo me di cuenta que había perdido el rastro, me di un facepalm. La había jodido solo por una hermosa voz, aunque era perturbadoramente familiar. Cuando estaba viendo camino seguir oí algo no muy lejos de donde me encontraba. Maldita sea. Cada que me meto a este apestoso bosque me persigue alguna alimaña. Ya es el colmo. Esa era la voz de Minoru, no me cabía la menor duda, y parecía tener problemas, no lo pensé dos veces para lanzarme a su rescate, sea lo que sea que la seguía iba a acabar hecha trizas, y si era ese maldito lobo mucho mejor, sería también mi venganza por llevarse a mi princesa. Fin Pof. Esos lobos hechos de madera eran más pequeños que el salvaje pero eran una verdadera peste, me perseguían sin cansancio a través del maldito bosque, escuchaba sus gruñidos, sus pisadas, olía su asqueroso aliento mientras corría. Saltaba troncos y esquivaba árboles que se aparecían en mi camino, de repente uno apareció delante mío y doble a la izquierda, más y más se le sumaban, de nuevo otro apareció delante mío, no tenía magia suficiente para acabarlo a pesar de eso junté la que podía para poder dispararle, con eso al menos lo seguí un momento, lo suficiente como para saltar sobre su sucia cabeza, estrellándolo contra el piso y seguir corriendo, cuando mire detrás mío y me hallé con una enorme jauría siguiéndome. No me van a atrapar tan fácil malnacidos. Vuelvo a ver hacia el frente y me encuentro de lleno con una pared de roca, maldita sea. Antes de poder salir de ahí los lobos ya estaban rodeándome y preparándose para saltarme encima. Dicen que cuando están a punto de morir pasa a tu vida frente a tus ojos, esas malditas patrañas las comprobé en ese instante. Vi la muerte de mi madre, mi beso con Den, el día en que nos mandaron a mi hermano y a mí a esa misión sin sentido, mi beso con Den, la horrible cirugía en que me pusieron las alas mecánicas, mi beso con Den, el día en que el estúpido rey helado se casó con Chrysalis, mi beso con Den, la destrucción de mi reino, mi beso con Den. Mi beso con Den. Con un demonio, no podría tener algún otro pensamiento antes de morir. Se revela en mi cabeza lo que hice cuando estaba ebria en la casa del primo de Den y las palabras que le dije en aquella ocasión, luego lo que hice con el salvaje en mi estado de inconsciencia etílica, mi cara se sonroja completamente. Prefería no haberlo sabido. Un enorme lobo de madera empieza a acercárseme peligrosamente a mí, cierro los ojos esperando a mi final, escucho cómo salta para atacarme. ¿Dejabu? Buena hora has elegido para no estar acosándome, Den. Escucho gemir de dolor a la bestia olorosa luego como algo se estrella en el piso, abro los ojos y me encuentro con el salvaje sobre un montón de maderos rotos de los cuales salía una repugnante neblina verde. Te dije que sería mejor si te escoltara, se atrevió a sacarme eso en cara el muy desgraciado. No necesito de tu ayuda salvaje, una gran cantidad de lobos de madera empiezan a rodearnos, pero esta es tu oportunidad para servir a la realeza así que haz algo bastardo. El salvaje sonríe levemente y se pone en guardia ante sus semejantes más pequeños hechos de madera. Será un placer, majestad. Un lobo salta contra el salvaje, él lo toma del cuello con los colmillos y lo usa como garrote para golpear a tres más que habían saltado contra él. Uno lo atacó por el frente pero el salvaje dio un zarpazo, arrancándole la cabeza a lo que el resto de este chocó contra el cuerpo del lobo destrozándose completamente. 5 lobos se le tiraron encima al mismo tiempo, él gemía de dolor ante las mordidas y rasguños mientras se revolcaba en el piso, muy a mi pesar sabía que debía ayudar en algo, empecé a cargar mi cuerno lo mejor posible para quitarle alguno de encima, pero antes de disparar los lobos salieron volando en todas direcciones, uno golpeó la muralla de roca y chocó contra el piso justo al lado mío.
Empezó a levantarse mientras me miraba y me rugía, le disparé con la magia que pude justo dentro de su apestoso hocico haciéndolo estallar en pedazos. Oye bastardo. Si quieres servir a la realeza fíjate en ser tú quien destruya a estas alimañas y no yo. Él sostenía un lobo de madera con cada pata, lo lamento su majestad, estrella a los lobos entre sí destrozándolos al instante, los demás atacaron al mismo tiempo, el salvaje se puso en dos patas para empezar a dar zarpazos a diestra y siniestra contra sus semejantes, convirtiéndolos en ramas y troncos destrozados que ya se empezaban a acumular en una gran pila entre el bosque y nosotros. Mientras el salvaje rugía la pila de desperdicios se hacía más y más grande cada vez, hasta que en un momento a otro esas alimañas dejaron de atacar y se ocultaron temerosos entre las sombras del bosque, el salvaje parado en dos patas dio un fuerte rugido provocando que los lobos de madera corrieran con el rabo entre las patas, eso fue interesante. El olor que provenía de la pila de madera era repugnante y la neblina verde que emanaba empezaba a marearme al punto que creí empezar a perder el conocimiento, el salvaje se voltea hacia mí justo cuando todo se pone negro. Qué estúpido es, si no fuese tan inútil me hubiese atrapado antes de que golpeara el piso con mi cabeza. Cuando logré recobrar el conocimiento me encontraba paralizada, también veía todo nublado seguramente era por esa apestosa neblina, luego de un momento logré ver lo que estaba frente a mí, guerrero salvaje parado entre Den que traía una especie de hacha y Sueden que estaba vestido de una forma extraña. Algo en Den me llamaba la atención, era su rostro, este mostraba una furia que nunca creí ver en él, tenía un porte que le hacía ver menos idiota y una gallardía que me hizo ruborizar. Puffben. Corría lo más rápido posible, hasta que me topé con una gran cantidad de lobos de leña corriendo contra mí desde donde venía el ruido, me elevé para evitarlos pero uno me saltó antes de estar fuera de su alcance, justo antes de que me tocara tomé mi hacha bicéfala con los cascos, la levanté sobre mi cabeza y le corté la cabeza en dos con un solo golpe, mandando el resto a golpearse contra el suelo. No tengo tiempo para esto, necesito salvar a mi princesa. Empecé el vuelo siguiendo el ruido que escuché hace un momento y me encuentro con una gran cantidad de escombros de los cuales salía una gran y espesa niebla verde. Guerrero salvaje estaba justo delante de la pila de escombros parado en dos patas, se le podían ver heridas de las cuales brotaban delgados hilos de sangre. Cuando me di cuenta que estaba mirando a Noru se me erizó el pelaje de ira, ella estaba cargada contra la muralla desmayada. Debe ser para esto que la quiere. Ha de ser una especie de ritual de los salvajes para algo diabólico. No iba a permitir que ese monstruo, que ahora consideraba mi ex amigo, le hiciera algo raro a mi princesa. Vi que de nuevo se ponía en cuatro patas y caminaba hacia donde estaba Minoru. Oye lobo. Le grito llamando su atención. Den. Me alegro que estés aquí, Noru necesita. A mí no me engañas. Te has llevado a Minoru y le has hechizado para usarla en este extraño ritual, con fuerza me paro en dos patas mientras sostengo el hacha con mis cascos delanteros, me pongo en guardia, pero no te dejaré hacerle nada. Me abalanzo lo más rápido posible contra el salvaje, este me esquiva levantando ambas patas de un lado, quedando frente a Minoru, acaricio su crin delicadamente, yo te protegeré te lo prometí, le doy un pequeño beso en los labios y veo que como se sonroja a pesar de que frunce el ceño. Den. ¿Bebiste agua de fuego? Me pregunta haciéndome enojar. No la Edge. Escuché una voz arriba de nosotros, fuertemente cayó mi primo detrás del lobo. Candy rompiste en laxabus del hacha Suku, te habías metido en problemas de nuevo por su vine a apoyarte Inderiti. Su estaba vestido con una larga gabardina azul con un cinturón cruzado y su sombrero, se encontraba armado con una espada corta y un gran escudo, esos también pertenecían a la época cuando éramos potrillos y vivíamos en la aldea vikinga, aunque sabe pelear siempre fue más del tipo pacífico. Sabes bien que detesto que me llames por mi nombre mi antiguo nombre. Chicos, decía el lobo con una pata en los ojos, no quiero hacerles daño esto es una especie de equivocación. Si mets con un viking mets con tots, le dijo mi primo poniéndose en guardia, yo sonreí pensando que tan feliz estaría mi princesa al salvarla. Este será tu hijo de puta. El lobo de golpe levantó un poco más su cabeza y bajó lentamente su pata de su rostro luego también bajó su cabeza con los ojos cerrados, al abrirlos de nuevo me miraba seriamente. Les daré una oportunidad bajen sus armas o mueran. ¿Creía que nos intimidaría con eso? Los vikingos no le tememos a nada. De repente dio un salto impulsado por sus alas y se dejó caer sobre el lobo apuntándole con la espada. Puff guerrero salvaje. Visualización cámara lenta. No me importa lo que dijo, trato a todos por igual. Primero desarmar al del escudo.
El Pegaso de lentes cae con su espada apuntado al lobo, este gira tomando el mando de la espada con una pata y se la arrebata. Desarmado tratará de cubrirse. El Pegaso de lentes pone su escudo entre el lobo y él mientras aún caía. Destruir escudo. Da un fuerte golpe contra el escudo con la espada, llegando hasta el centro de metal, quedando incrustada en este del cual salió la sangre del Pegaso que lo sostenía y destrozando todo en el camino. Soltará el escudo por la fuerza del golpe. Incapacítalo. Da un golpe al Pegaso de lentes con el antebrazo, golpeándolo contra la pared de roca. Den aprovecha la oportunidad. Gritó el Pegaso de lentes, el lobo se gira y se halla con Den, quien bajaba su hacha contra el cráneo del lobo. Déjala pasar. Se inclina a la derecha mientras el hacha es incrustada en el piso. Golpéalo en el diafragma con ella. Toma el mando del hacha con ambas patas y la hace retroceder fuertemente golpeando justo en el diafragma quitándole el aire. Quítasela y golpéalo. Mueve el hacha bicéfala adelante quitándosela a Den, pone una pata en la hoja y lo golpea en la cara derribándolo al piso. Intentará atacar. El pony tirado sobre su espalda da una patada con las patas traseras. Esquívalo. El lobo mueve su cara a su derecha. Detén el golpe con la izquierda. Toma con una pata el casco del lado más cercano. Rómpeselo. Hace girar su muñeca haciendo crujir el tobillo del Pegaso. Levanta el hacha y mátalo. El lobo levanta el hacha, el pony mira con los ojos abiertos, el lobo desciende fuertemente el hacha contra el cráneo del pony. La sangre salpicaba por todas partes mientras el lobo hundía el hacha en el cráneo de Den. Resumen. Casco astillado, contusión en el cráneo, hemorragia de diafragma, quijada fracturada, tobillo izquierdo roto, destrucción del cráneo. Saca el hacha de su cráneo con una cara de furia mientras se la pasa por la cara. Sujeto 1. Recuperación en 18 horas, recuperación de la conciencia en 4. Sujeto 2 muerto. Da un fuerte grito al aire mostrando todos los colmillos. Fin pof. Veía a Guerrero Salvaje bajar su pata lentamente mientras veía a Den, luego Sueden lo atacó, el salvaje lo desarmó y le cortó el casco para después estrellarlo contra la pared de piedra. Den fue quien atacaba ahora, ese lobo lo esquivó y le golpeó en el estómago con su misma hacha, la cual usó para golpearlo en la cara. Esto no puede estar pasando, ese idiota está en el piso. Si tan solo pudiera ordenarle a ese salvaje que lo dejara en paz. Den trata de darle una patada, pero el salvaje logra esquivarlo. Momentos después alcanzo a escuchar un fuerte tronido seguido por el grito de Den. Den. Trato de hablar pero hasta mis dientes están cerrados por la parálisis. El salvaje levanta el hacha mientras el tonto lo miraba sin hacer nada, reacciona estúpido, no te puedes morir. El lobo desciende el hacha contra Den, no. Se detiene justo a 1 milímetro de la cara de Den, se deja caer sobre sus patas superiores, rodeando a Den mientras lo veía seriamente. Vuelve a atacarme y no respondo, voltea a verme, tienes una princesa que atender. Maldito salvaje desgraciado. ¿Cómo se atreve a pegarme esos sustos? Además que cree que puede casi matar a ese cara de bobo, solo yo puedo hacer eso, y entregarme a él sin mi consentimiento. El lobo pone el hacha de Den en su hocico y se va caminando tranquilamente. Mi hacha. Dice débilmente el idiota estirando su casco en dirección donde se fue el salvaje que casi lo mata. El muy estúpido se preocupaba más por su sucia hacha que por mí. De repente el lobo vuelve pero sin el hacha. Lo olvide, los lobos de madera se rearmarán en algún momento, hay que movernos. Puff ven. Estábamos siendo llevados en la espalda de Guerrero Salvaje mientras me explicaba todo lo que pasó, luego empezó a decirme sobre si Noru sería o no buena reina, lo que me insultaba pues es obvio que una criatura tan maravillosa ella sería una magnífica monarca, yo lo sé, casi olvido la razón por la que fui a Canterlot, pero este no es el momento para eso. Noru empezaba a recuperar los sentidos a diferencia de mi primo que seguía noqueado. Lamento el malentendido y el haber. Bueno. ¿Tratado de matarme? Bueno sí, tal vez me disculpaba por eso, pero aún así no podía estar en paz, algo aún carcomía mis entrañas. Llegamos a la casa de Fluttershy, quien nos atendió a todos y le dio a oler una desagradable sustancia a Noru en una botella, logrando sacarla de su estado de parálisis. Mejor ni cuento cuánto se enojó al despertar, nunca había oído a alguien decir tantas maldiciones juntas. La Pegaso se asustó tanto que escondió su cara en el pecho del lobo, pero noté algo extraño en todo eso, la cara de Guerrero Salvaje tenía una sonrisa caída y tierna al momento de cubrir a la Pegaso con su pata. Cuando mi primo recuperó el sentido se fue caminando a su casa, menuda regañiza le esperaba cuando Finn lo viera con esas heridas. Mientras tanto Noru salió de la casa sin decir nada, antes de seguirla tenía que aclarar algo que no me dejaba en paz, bueno, una de tantas.
Guerrero salvaje. El mencionado desvió su mirada de Fluttershy, quien estaba buscando algo en unos cajones que estaban al nivel del piso mientras levantaba la cadera. Sí, dime. ¿Cómo aprendiste a pelear como nosotros? Él me da una pequeña sonrisa. Fui entrenado por la Gryffindor Freyheart, que era una abanderada de mi padre. Espera, ¿mi padre era el Harlul Kill? Yo conocía a la Gryffindor Freyheart. La sonrisa del lobo se borra y lentamente empezó a abrir los ojos como platos. Ella entrenó solo a... Levanto la mirada ante la revelación. Solo entrenó a un lobo. No lo podía creer. Con razón nos venció tan fácil. Era él, en verdad era él. Tú eres. Me tapa la boca con 2 dedos. No quiero sonar amargado, pero si se lo dices a alguien te voy a comer. Me suelta y baja la pata. Quiero vivir mi vida haciendo lo que es correcto sin importar el pasado, así que por favor no lo digas. En parte lo entiendo, él es como yo, quería iniciar de nuevo. Tal vez él también tenía un pasado que quería que se quedara donde está. Está bien, te doy mi palabra que no se lo dirá a nadie. Sobre todo después de la paliza que nos diste, siento como si hubiera peleado un round contra el mismísimo Thor. Se pasa una pata por la nuca. Te entiendo. Cuando la Gryffindor Freyheart empezó a entrenarme me sentí como apaleado por Jesús. Empezó a reírse. Espero que eso no sea sacrilegio, dice aún carcajeándose. No tenía nada en contra del lobo, al menos ya no, pero aún no me sentía a gusto sabiendo que los labios de Minoru se posaron en él, pero para evitar más enfrentamientos trataría de llevar la fiesta en paz hasta arreglar todo. La voz de Fluttershy nos interrumpe. Deberías ir a descansar, Den. Se voltea al lobo. En cuanto a ti, te curaré esos rasguñas con algo mejor que esos cuchillos al rojo como siempre lo haces, y te deberás quedar aquí toda la noche. Dice esto último restregando la cabeza contra el pecho del can. Si quieres puedes dormir conmigo para que no te sientas solo. Guerrero salvaje da una sonrisa disimulada. No tengo idea por qué, pero algo más importante tenía de qué preocuparme. Noru. Cuando estuve afuera de la casa de inmediato divisé a mi princesa de hielo. Estaba sentada viendo quién sabe qué. Me moría de ganas por lanzarme hacia ella para abrazarla y llenarla de besos, pero mi corazón aún era un mar de inquietudes. No podía negar lo que había visto. Me sentía muy feliz porque ella estaba a salvo, pero a la vez agobiado por ese beso que tuvo con el lobo. Me paré junto a ella y le indiqué que era tiempo de regresar a casa. En el camino espero pensar en algo para arreglar esto que siento. Fin Pof. Después de aquel enfrentamiento entre bestias llenas de testosterona, si me refiero al idiota y al salvaje, íbamos de regreso a la casa de Den, pero el camino estaba lejos de ser cómodo y no tenía nada que ver el suelo. Me refiero a que ese idiota se encontraba inusualmente callado, no me miraba ni trataba de estar pegado a mí. Den seguía cojeando de su pata, aunque esa Pegaso miedosa se lo había vendado no parecía poder apoyarlo bien, y ni aun con eso dejó de tener esa mirada distante. ¿Será que no sentía dolor o que se lo estaba tragando? Sea lo que sea, dicen que los idiotas aguantan mucho, y vaya que este es difícil de eliminar. Todo el camino se mantuvo a unos pasos delante de mí con el ceño fruncido. Jamás imaginé que él pudiera tener esa expresión. De algún modo me estaba inquietando y dentro de mí algo dolía, como una pulsada que se hacía más fuerte mientras lo veía caminar delante de mí. Llegamos a su pequeña cabaña sin decirle una palabra. Abrió la puerta y me hizo la seña de que pasara primero. Siguió con su expresión seria y sin decir nada. Eso ya estaba llenado muy lejos. Me sentía rara. Cuando de dentro cerró la puerta tras de él y se dirigió a la chimenea para encenderla, yo solo lo miraba en silencio. Todo el ambiente se sentía tenso. Había decidido alejarme un poco de todo eso. Quería tomar un baño ya que sentía mi piel picar por haber dormido en esas apestosas pieles la noche anterior. Cuando me di media vuelta para ir al baño algo detuvo mi caminar. Noru. Su voz sonaba diferente, hizo que todo mi lomo se erizara. Después de tanto rato sin hablar no podía tener idea qué era lo que me iba a decir. Noru, dime, ¿él es mejor? De inmediato me giré para verlo. Tenía la vista desviada hacia la pared. ¿Por qué no me veía? ¿Por qué me hacía esas preguntas raras? Todo eso provocaba mi pecho doler y me llenaba de frustración. No sé de qué mierda hablas. Volteó a verme, pero no del modo que siempre lo hacía. Ahora fui yo la que no quiso verlo. Me di vuelta de nuevo para retomar mi camino al baño. Cuando había dado un par de pasos, había sido empujada hacia la pared. Me encontraba sorprendida. Den me tenía sujeta de los hombros contra la pared. Su mirada era extraña y algo sombría. ¿Acaso él es mejor que yo? Dímelo, Noru. ¿Él besa mejor que yo? Jamás lo había escuchado alzar su voz. En sus ojos había enojo, lo podía ver bien, y también ahora sabía que todas esas preguntas se trababan sobre ese salvaje. ¿Cómo diablos quieres que yo sepa eso? Porque le has besado. ¿Cómo lo sa? Estaba ebria. Yo no haría esa semejante asquerosidad en mi sano juicio. No me mientas.
Los vi besarse. Y después de eso, no pude aguantar. La voz de ambos aumentaba cada vez más, al igual que la respiración, por alguna razón se agitaba, tenerlo casi pegado a mi cuerpo y el calor de su aliento me estaba haciendo pensar cosas raras, a pesar de que estábamos en medio de una discusión. Estaba ebria. ¿Por qué crees que iba a besarle? ¿Acaso no te gusta? Claro que no. Si estuve con ese salvaje fue meramente porque me has dejado sola aquí mientras te ibas a hacer quién sabe qué. Yo no quería estar aquí en esta horrible casa. Sin ti. Además, no recordaba lo que pasó después, que me desmayé por el golpe mi magia, hasta que desperté en esa apestosa cueva y recordé todo solo hoy cuando estaba siendo perseguida por los... Mi cara se ruboriza por la vergüenza de lo que hice estando ebria, pero cambia a ira al recordar lo que casi hago con Den primero, pero en parte era mi culpa, aún así no evito ver con ira al idiota frente de mí. ¿Recordaste qué? Me pregunta agitándome de los hombros. Todo lo que hice estando ebria, con ese salvaje y cuando casi te aprovechaste de mí en casa de Sweden. El idiota al darse cuenta que sabía lo que pasó aquella noche se ve muy asustado y avergonzado. Pero al mismo tiempo no puedo recriminarle nada, porque dentro de mí también lo deseaba. Otra vez el silencio se hizo presente entre los dos, al menos Den ya me veía a los ojos, en los suyos ya había desaparecido ese vergüenza y miedo que tuvo después de la ira, pero aún había algo que no podía descifrar. Cuando menos lo espere me pego más a su cuerpo, haciendo que nuestras narices se tocaran. Ante este acto mi corazón empezó a latir como si quisiera salir volando de mi caja torácica, pude sentir como el rubor de mi cara subía sin dar tregua. No lo usé solo mía. ¿Qué? Ya no sé cómo demostrarte mi amor y no quiero que otros machos traten de tenerte. Por favor, sé mía, solo mía. Sentía que mi cara iba a explotar en cualquier momento por tan roja que se había puesto, poco me faltaba para que me saliera humo por las orejas. ¿Cómo se le ocurría decir algo tan bochornoso? ¿Por qué diablos se empeñaba a estar conmigo? ¿Qué no se había dado cuenta que más de una vez intenté matarle? Claro que jamás pude. No podía creer que el amor que dice sentir por mí sea verdadero, esas cosas no existen. Antes de que pudiera seguir debatiendo con mi razón, ese bobo me tomó bruscamente de la nuca, acortando el poco espacio que quedaba entre los dos. Su beso era rudo, trataba de separarme de él pero solo me apretaba más y para ese momento ya había pasado una de sus patas por mi cintura, apenas me soltara iba a recibir la peor de las muertes. Lo empujaba para que me soltara pero solo me sostuvo con más fuerza, el sentir ese cuerpo pegado al mío, rozándolo transmitiendo todo su calor apagó mi mente. Ese idiota, ese estúpido semental me había derretido por completo. Puffben. Ya no pude contenerme más, el tenerla de ese modo me estaba descontrolando, todo lo que le había dicho era verdad, le estaba poniendo mi corazón en bandeja de plata, aunque sé que lo despreciara pero aún así sé que ella siente algo por mí, jamás lo admitirá pero algunas señales se le han escapado. La besé con hambre, ya no podía contenerme, la quiero solo para mí y lo juro por mi padre que está con Odín que así será. Pasé mi pata por su esbelta cintura, podía sentir cómo trataba de alejarme, pero después de que la sostuve con más firmeza, me regresó el beso igual de rudo. Eso me sacó un poco de balance pero solo confirmaba lo pensado hace un momento, bajo, muy abajo, de ese terco exterior también me ama. Fin Puff. Puff narrador. Los besos de ambos ponis se volvían más apasionados, Den no tardó en tratar de meter su lengua para profundizar el beso y para su sorpresa y gusto la terca yegua se lo concedió. El ambiente se estaba calentando a gran velocidad. Cuando sentían que el aliento estaba por terminar se les tuvieron que separar, ninguno de los dos perdió contacto visual con el otro, jadeaban repetidamente y en sus ojos podía ver que comenzaba a encenderse la llama de la lujuria. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir nada, esta vez fue la unicornio azul quien inició el beso de nuevo, el Pegaso solo podía apretar más su cuerpo contra el de su amada, pero poco a poco ese sitio se estaba volviendo incómodo para lo que estaba pasando. Den tomó a Noru de su flanco para cargarla sin perder contacto con esos labios de hielo, luego simplemente batió sus alas y voló con cuidado en dirección al sofá cama enfrente de la chimenea, una vez ahí depositó tu preciada carga con delicadeza entre los cojines de este. Noru quedó acostada boca arriba y el Pegaso sobre ella, este sostenía su peso con sus patas para no aplastarla, dejaron de besarse para observarse detenidamente de nuevo, ambos tenían el rostro ruborizado a más no poder y jadeaban sin parar. Noru yo no puedo controlarme. Cierra tu maldita boca o puede que me arrepienta. Dicho esto la unicornio jaló al potro del cuello provocando que cayera por completo encima de ella, aprovechando para susurrarle al oído. Solo lo permito. Porque eres tú.
El Pegaso no podía creer las palabras de su princesa, dejó cualquier duda a un lado y se concentró en el bello ser que tenía bajo su cuerpo. La tomó entre sus patas para poder ocultar su cara en el cuello de ella, desde ahí empezó a dar pequeños besos y mordidas que claramente fueron bien recibidos. Noru acariciaba el lomo del Pegaso, luego también ocultó su cara en el cuello de este para llenarlo de besos y mordidas, ambos se estremecían entre en contacto. Den no podía ocultar la virilidad que estaba despertando velozmente, deseaba a su princesa más que nada en el mundo pero ella lo aceptaría. Cuando estaba debatiendo entre sus pensamientos, algo húmedo y tibio rozó su intimidad, con ojos muy abiertos vio a la Pony bajo de él, la cara de Noru tenía el ceño fruncido como siempre, pero había algo nuevo, por primera vez sus ojos transmitían sentimiento, deseo. El potro no pudo con eso, la besó con pasión mientras empezaban a rozarse mutuamente. Las caricias, los besos, las palabras de amor, solo por parte de Denmaku, ya no eran suficientes, el cuerpo de ambos ardía por más y ellos lo sabían. Con delicadeza el Pegaso empezó a rozar su miembro en la entrada de la unicornio, esta al sentir el contacto se tensó. Noru, ¿estás bien? Solo ten cuidado, bastardo. El Pegaso no pudo hacer más que sonreír, a pesar de su carácter tan gélido, tenía algo que la hacía ver adorable y más cuando estaba sonrojada. Jamás te lastimaría. Noru abrazó con fuerza al Pegaso mientras este iba introduciendo lentamente su miembro dentro de ella, ante eso la unicornio no pudo evitar hacer gestos de dolor y ocultar su rostro en el cuerpo del potro. Idiota, duele. Lo siento. El potro se detuvo en espera que ella pudiera acostumbrarse a la sensación, no olvidaba que estaba tomando la virginidad de su princesa y por esa razón debía ser lo más cuidadosamente posible. Un momento después Noru empezó a mover sus caderas, dándole a entender a Den que podía continuar. Empezó con estocadas suaves que paulatinamente iban aumentando de ritmo, cada estocada era como una descarga eléctrica en el cuerpo del Pegaso, él solo podía gruñir por la excitación, mientras más rápidas eran las estocadas la unicornio no pudo contenerse más y a pesar de que mordía sus labios terminó sacando pequeños gemidos. Llegó un punto donde las estocadas eran fuertes y sin pausa, estaban a punto de llegar al clímax. Maldito me vas a romper. Lo siento Noru, no puedo parar. Ambos llegaron al punto crítico donde sus fluidos se mezclaron y terminaron con un largo gemido. A pesar de la inexperiencia de ambos, se sentían bastante complacidos con su unión. Den se dejó caer a un lado de la unicornio jadeando de cansancio, luego se dio vuelta y la atrapó entre sus patas. Te amo, Noru. Noru. ¿Lo hice bien? El Pegaso volvía a mostrar su radiante sonrisa a la yegua, que le robó el corazón. Por su parte la Pony enrojeció y empezó a empujar al Pegaso para apartarlo sin éxito alguno. Cierra la boca, bastardo. No hagas preguntas idiotas y déjame dormir. Jeje. Bueno. De nuevo el Pegaso atrajo a su princesa para abrazarla con ternura, luego le depositó un suave beso en los labios. Te amo, Noru, descansa. Sí, ambos ponis no tardaron en ir al mundo de los sueños, abrazados el uno del otro sintiendo el calor que despedían y el latir de sus corazones. Fin post narrador. Podía escuchar afuera el trinar de las aves, lo que me indicaba que un nuevo día había comenzado. Trata de moverme pero dos cosas me lo impedían, una era un horrible dolor en el lomo, la segunda un idiota cerebro de pájaro que me tenía atrapada en un abrazo. Como pude me giré para encontrarme con el rostro aún dormido del idiota. Lo miré detenidamente y después de unos segundos todos los recuerdos de la noche anterior llegaron a mí, sentía mi cara derretirse de la vergüenza. ¿De verdad había hecho eso y con él? No podía, que de verdad ese tonto me había contagiado, lo idiota, pero a pesar de eso no puedo odiarle. Empecé a examinar su bobalicona cara, aunque no era la primera vez que lo veía dormido, recordando la mala pasada en casa de su familia, era la primera vez que lo veía tan tranquilo. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero terminé pasando mi casco por su cara, sintiendo cada parte hasta llegar a sus labios. De improviso este abrió los ojos, se me quedó viendo unos segundos, luego mostró esa sonrisa tan grande que siempre pone, no sé cómo aguanta tanto sonriendo, empezó a rozar su nariz con la mía, otra vez sentía algo en mi pecho pero ya no era doloroso. Noru. Buenos días, mi linda princesa. Con 1000 demonios. Qué escandaloso eres. Jejeje. Estoy feliz. ¿Y eso a mí qué me importa? Le hice un desprecio y desvié mi mirada, sabía que ahora no podía aguantar verle por mucho rato sin sonrojarme, como lo odio por eso. Buh. Noru, no voy a permitir esa actitud ahora que por fin estamos juntos. ¿De qué diablos hablas?
Con un movimiento rápido se giró para tenerme debajo de él, luego comenzó a besarme de un modo más osado, ese bastardo ni se contenía para meter su lengua en cada beso. Lo peor de todo que se lo permitía. ¿Acaso lo he aceptado? Se separó de mí y me vio con una sonrisa aún más grande de la que traía, sin previo aviso dejó caer todo su peso sobre mi cuerpo. Espera bastardo. Esto de verdad que se siente bien. Quítate de encima. Pesas mucho, oh gordo. Maldito, ¿qué estás tocando? Den se levantó y me vio con las mejillas infladas y un poco rojo. Yo no entendía nada de lo que pasaba. No estoy gordo, tengo una complexión atlética. Una vez más cayó encima de mí. Me aplastas. Quítate de encima ya. Haré lo que sea, pero quítate. Bien. Entonces Diden es genial y lo amo. Jamás. Muérete, bastardo. Ese idiota no solo dejó caer más peso, sino que ahora se atrevía a hacerme algo raro. Pasaba sus cascos por mi cuerpo rápidamente, sentía que me iba a retorcer por la sensación. Creo que le llaman cosquillas. Babas. Basta. Déjalo. Dilo o no te suelto. Me iba a tener que morder la lengua. Parecía que ese idiota de verdad cumpliría su amenaza. ¿Cómo es posible que me estuviera doblegando ante algo tan estúpido como eso y sobre todo ante él? Ya. Entiendo, ya entiendo. Eres genial y un maldito. Detuvo su tortura y se separó de mi cuerpo. Su maldita sonrisa transmitía satisfacción y victoria. De verdad, como lo detesto por hacerme decir eso. Por supuesto que soy genial. Eres afortunada de amar a alguien como yo. ¿No piensas eso también? Sí, claro, me revuelco de felicidad. Nótese el gran sarcasmo. Lo sabía. Creo que no lo captó o no quiso hacerlo. Volvió a acostarse a un lado mío para posar sus patas sobre mí y volver a atraparme en el abrazo. No cabe duda que había vuelto a ser el de antes. Maldición. Ese idiota de verdad que yo. Bueno, Everypon, y hasta aquí llegamos por ahora. Espero sus galletas y reviews. De verdad que me hace feliz saber su opinión. Y no se preocupes por los cabos sueltos que poco a poco se van a ir revelando, todo a su tiempo. En el próximo capítulo les dejaré un link de un dibujo que haré de todos los personajes. Me siento inspirada XD. No olviden leer también Fluters y el Apache y tambores y cantos de guerra de mi compañero Ninjot. Ciao.